Bueno, muy bien, cuando se nos presenta un paciente con síndrome purpúrico, lo primero que tenemos que hacer es una buena semiología y una buena anamnesis que nos va a ayudar mucho hacia orientar y hacia la búsqueda este, de un diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, si tenemos un trastorno un síndrome purpúrico por un trastorno en la hemostasia, generalmente los tipos de sangrado que podemos tener son petequias, hemartrosis, equimosis o hematoma, y vamos a tener un recuento plaquetario normal. Generalmente acá, si hacemos un interrogatorio, vamos a encontrar antecedentes familiares. Cuando tenemos un síndrome purpúrico por una causa vascular, podemos tener petequia, equimosis y hematoma. No vamos a tener antecedentes familiares y vamos a tener un recuento plaquetario normal. Y en un síndrome purpúrico por trombocitopenia, básicamente vamos a tener petequias, raramente equimosis y o hematomas, que generalmente van a ser asociados a golpes o traumatismos leves, y acá sí vamos a encontrar un recuento plaquetario disminuido. La clasificación de las trombocitopenias las podemos dividir en púrpuras no trombocitopénicas, que son las púrpuras vasculares o vasculitis, donde las más frecuentes o las más conocidas son la púrpura de Jolene-Henoch, el síndrome de Kawasaki, una púrpura fulminans o una poliarteritis nudosa. Después vamos a tener las trombocitopenias por aumento en la destrucción, que vamos a dividirlas en inmunológicas y no inmunológicas. Dentro de las inmunológicas, la PTI, tenemos trombocitopenias inducidas por drogas, las trombocitopenias inmune neonatal, púrpuras posttransfusionales. Y dentro de las no inmunológicas, las más frecuentes o las más conocidas son las producidas por el síndrome urémico hemolíticos, producidas por prótesis o bypass cardiológico que produce una destrucción mecánica, una coagulación intravascular diseminada, o el síndrome de Casabat-Merritt, que se da sobre todo en grandes hemangiomas. Y después tenemos por último las trombocitopenias por una producción inefectiva, donde vamos a tener desórdenes hereditarios, como la trombocitopenia asociada a genesia radios, la anemia Fanconi, el síndrome Werner-Soulier, o el síndrome de Wiskott-Aldrich, o ya desórdenes adquiridos que donde los vamos a encontrar va a ser en las anemias aplásicas, en los procesos infiltrativos medulares como leucemia, las inducidas por drogas o secundaria toxicidad por radiación, y en déficit nutricionales como en B12 y ácido fólico, y también en los secuestros esplénicos. Bueno, vamos a hablar básicamente de PTI, que es la púrpura trombocitopénica inmune, o también la podemos encontrar como púrpura trombocitopénica idiopática, pero la última denominación utilizada es trombocitopenia inmune. Igualmente se la sigue llamando PTI porque es una denominación común y que es difícil de erradicarla de la denominación. Bueno, según la International Working Group y básicamente todas las sociedades hematológicas a nivel mundial, hoy en día la define como un recuento de plaquetas por menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, en ausencia de otra causa o un trastorno que podría estar asociado. La PTI es el desorden hemorragíparo adquirido más frecuente. Es una enfermedad inmune caracterizada por un incremento en la destrucción periférica de plaqueta que conlleva a una plaquetopenia o a diatesis hemorrágica, que pueden ser sangrados secos o sangrados húmedos, y últimamente ya se propuso un tercer mecanismo de producción, que es la disminución en la producción plaquetaria. Tiene una incidencia de 4 a 8 casos por 100.000 niños por año en menores de 15 años. Es una enfermedad, como dijimos, benigna, de curso agudo y autolimitado. Tiene una resolución espontánea del 80 al 90% dentro de los 6 primeros meses.
El 50 al 80% de los pacientes tienen antecedentes previos de cuadros virales, generalmente es 1 a 3 semanas, y sobre todo cuadros virales de vía aérea superior. No tiene predilección por sexo. Lo más frecuente es encontrar un síndrome purpúrico seco en un 70%, es decir, vamos a tener simplemente petequia o esquimosis, y un 30% un síndrome purpúrico húmedo, en los que incluye epistaxis, sangrados mucosos, sobre todo a nivel de las encías, y en menor medida en las mujeres sangrados mucosos a nivel vaginal. En los niños menores de 1 año está sobre todo asociado a vacunación, y en un poco menor medida por virus como el HIV principalmente. Es importante saber que las PTI no cursan con visceromegalia, ni adenopatía, ni alteraciones óseas, y la mortalidad es menor al 1%, y la mayoría están relacionadas a hemorragias en el sistema nervioso central. Bueno, como dijimos anteriormente, es una enfermedad autolimitada que a los 6 meses el 90% ya tiene una respuesta completa. Esto fue demostrado por dos grandes estudios, uno de Baronici en el 2006 y otro de Kumar en el 2005, ¿sí? Donde demuestran que los pacientes que ingresaron con PTI, al mes ya el 60% tenía una resolución completa, a los 2 meses el 70% y a los 6 meses el 90%. Y Kumar demostró que al mes ya el 53% de los pacientes tenían una resolución completa, y a los 6 meses el 88%. Dentro de las formas clínicas de PTI tenemos lo que se denominaría la PTI aguda, PTI crónica, recidivante y córtico-dependiente. La PTI aguda es la más frecuente, un 70-80%, tiene un curso, como dijimos, benigno, autolimitado, con una resolución espontánea dentro de los 12 meses. Después tenemos, dentro de la PTI aguda hay una nueva denominación que se la llama PTI de reciente diagnóstico, cuando está dentro de los 3 primeros meses, PTI persistente cuando pasa los 3 meses hasta llegar al año, y después, cuando pasan del año, pasamos a lo que sería una PTI crónica, que acá tenemos una frecuencia del 10 al 20%, y es obviamente cuando siguen con una plaquetopenia por debajo de 120.000 pasado este periodo. Las PTI recidivantes son el 3 al 6%, también son benignas, agudas, con una resolución espontánea. Esto se da sobre todo cuando ya hemos tenido una resolución, se las denomina recidivante cuando hemos tenido una resolución completa de la enfermedad y ha pasado un periodo sobre todo mayor a 6 meses libre de tratamiento, se las considera recidivantes. Y después tenemos la córtico-dependiente, que como su palabra lo dice, para mantener un recuento plaquetario normal, depende de corticoides que muchas veces son a bajas dosis. En este tipo de pacientes uno tiene que tener una alta sospecha que pueden ser secundarias a colagenopatías. La PTI, como es una enfermedad inmune, la trombocitopenia va a ser básicamente secundaria a la destrucción de las plaquetas, unida a los anticuerpos, ¿sí? Que luego van a ser fagocitados por el sistema retículo endotelial, ¿sí? Acá el anticuerpo antiplaquetario es secundario a un antígeno viral, donde los anticuerpos pueden tener una reacción cruzada contra el antígeno específico plaquetario, o la unión de un antígeno viral con su anticuerpo específico forma un complejo inmune que se une al receptor Fc plaquetario, y luego así es eliminado por el sistema retículo endotelial. De distinta manera, el mecanismo de producción en la PTI crónica se debe sobre todo por autoanticuerpos que van a atacar directamente a las glicoproteínas
de membranas de las plaquetas, ya sea la 2B3A o la 1B9. Bueno, cuando se nos presenta un paciente con PTI, la evaluación inicial, vamos a hacer una buena historia clínica con un buen examen físico, como dijimos al principio, es muy importante saber antecedentes de hemorragia, ver el tipo de sangrado, si es un sangrado seco y húmedo que tiene el paciente al momento de presentarse. Vamos a hacer un citológico especializado donde vamos a ver el recuento de plaquetas, vamos a ver el resto de las series mediante el frotis, ¿sí? Estudios de coagulación son importantísimos para descartar alguna de las otras patologías que dijimos, serologías virales, dosaje de inmunoglobulina y autoanticuerpos según la edad de presentación del paciente, y la médula ósea que vamos a ver si es necesario hacerla o no. La médula ósea al diagnóstico, es necesario realizarla y bueno, tenemos consensos de no realizar la médula ósea cuando tenemos un síndrome purpúrico, ya sea seco o húmedo, con antecedentes previos de cuadro viral o vacunación, con plaquetopenia sin otra citopenia, sin hepatoesplenomegalia ni adenopatías importantes, y cuando el tratamiento inicial que vamos a elegir es la gamma globulina o conducta expectante. No hay consenso si el tratamiento inicial son los corticoides. Es decir que si vamos a optar por tratamiento inicial el corticoide, se puede o no realizar la médula ósea. Entonces, ante lo que dijimos anteriormente, las controversias es de si hacemos o no hacemos tratamiento. Hay algunos centros que enfatizan que debido a la naturaleza benigna y autolimitada de la PTI, con una baja frecuencia de hemorragia en el sistema nervioso central, con altos costos de la medicación versus una baja frecuencia de complicaciones, el corto tiempo de plaquetopenia severa, menor a 20.000, y la recuperación espontánea, deberíamos proponer tratamiento selectivo solo para pacientes con sangrado húmedo, que son el 30%. Y hay otros centros que enfatizan que el riesgo potencial de hemorragia en el sistema nervioso central, debido a, si bien tiene una frecuencia baja, tiene una alta mortalidad para ser una enfermedad benigna. Debido al mayor riesgo de sangrado en el sistema nervioso central, sobre todo durante el primer mes del diagnóstico, cuando tenemos sobre todo recuentos plaquetarios menor a 20.000, que cuando aumenta el riesgo, si estamos tomando alguna medicación conjunta como aspirina, si tenemos algún traumatismo, ¿sí? Proponen sí realizar tratamiento para todos los pacientes con recuento plaquetario menor a 20.000, que son mayor al 80%. Como dijimos anteriormente, durante el primer mes del diagnóstico del paciente, sí vamos a poner en la balanza tratamientos versus no tratamiento. De esto va a depender básicamente, como dijimos, la clínica que te presenta el paciente al diagnóstico, y va a tener que ver mucho de la realidad o del medio donde estamos trabajando, ¿sí? Las posibilidades que tenemos o el alcance que tenemos de medicación y del tipo de medicación. Entonces de esto va a depender un poco, en mi opinión, el tratamiento, tomar conducta expectante versus tratamiento. Lo que respecta a hemorragia en el sistema nervioso central, hay varios estudios con grandes cantidades de pacientes donde básicamente demostraron que las hemorragias se dan en el primer mes de vida, en el primer mes de diagnóstico, a una media de 2 semanas, con recuentos plaquetarios menor a 20.000, y con un porcentaje de sobrevida en línea general del 50%. Entonces seguimos con esta inquietud de tratamiento versus no tratamiento. Por eso también hubo varios estudios randomizados y revisiones con metaanálisis
donde se propusieron varios tipos de ramas: inmunoglobulina versus esteroides, o inmunoglobulina versus esteroides versus no terapia, o inmunoglobulina a 2 gramos versus 0,8 versus inmunoglobulina anti-D versus esteroides. Estos son dos estudios realizados por Victor Blanchet, del grupo canadiense, donde lo que quería demostrar era el recuento plaquetario a las 72 horas de iniciado el tratamiento. En este cuadro de la izquierda él veía a las 72 horas qué cantidad de pacientes habían alcanzado un recuento mayor a 20.000, y en el de la derecha mayor a 50.000. En los dos estudios demostró que el mayor recuento plaquetario se alcanzó con inmunoglobulina endovenosa a 1 gramo kilo por 2 días, y con inmunoglobulina endovenosa a 0,8 gramos kilo por un solo día. Entonces, ante esto, costo-beneficio, conviene realizar a 0,8 gramos kilo en un solo día. Entonces, cuando vamos a tratar a los pacientes, si tomamos la opción de tratar a los pacientes, lo vamos a hacer cuando tenemos un recuento plaquetario menor a 20.000, cuando es que tenemos mayor riesgo de hemorragia en el sistema nervioso central. Se va a optar por la terapia que logre que tengamos al alcance y que logre el incremento de plaquetas deseado lo más rápidamente posible por encima de valores hemostáticos, ya sea por mayores a 20.000 para algunas series o mayores a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico para otras series. Las indicaciones de tratamiento, dijimos, las opciones de tratamiento van a ser, pueden ser prednisona oral 4 miligramos kilo día por 4 días, o 2 miligramos kilo día por 28 días. Esta opción es la que personalmente más utilizamos en nuestro centro. Se inicia a una dosis de 2 miligramos kilo día por 7 días. Si el paciente tuvo respuesta, se baja la dosis a 1 miligramo kilo día y se la mantiene por 2 semanas más. Si no hubo un descenso en las plaquetas, los últimos 7 días se hace un descenso progresivo. Si no, si vamos a optar por la opción de gamma globulina, como dijimos recién, hacemos gamma globulina a 0,8 o a 1 gramo kilo en una dosis única. Siempre recuerden que la gamma globulina debe hacerse en un goteo lento, preferiblemente progresivo, por las reacciones adversas que pueden tener esta medicación, que básicamente lo que más frecuente vemos son cefaleas y reacciones alérgicas, ya sean desde reacciones alérgicas leves como pruritos hasta anafilaxia. Cuando evaluamos al paciente a las 72, siempre evaluamos al paciente a las 72 horas para ver la respuesta plaquetaria, ¿sí? Pero si a los 7 días, cuando los volvemos a controlar, no tuvimos una respuesta, vamos a continuar por la opción contraria a la que elegimos. Es decir, que si empezamos con un tratamiento con prednisona vía oral, vamos a continuar con inmunoglobulina, o viceversa, que si iniciamos con gamma globulina, al día 7 vamos a continuar con prednisona vía oral. Entonces, como conclusiones, en la actualidad el 80% de los niños con PTI es tratado con alguna de las medicaciones disponibles. Dijimos esteroides, no solamente tenemos los pacientes se tratan con prednisona, sino también podemos usar metilprednisolona o dexametasona. La inmunoglobulina endovenosa a 800 miligramos kilo dosis única, o a 1 gramo kilo dosis única, o a 1 gramo kilo por 2 días como dosis única.
y la gamma globulina anti-D a 50 microgramos kilo dosis única o 75 microgramos kilo dosis única para otra serie. Ahora vamos a hablar de PTI crónica brevemente. Como dijimos, cuando los pacientes pasan más de 12 meses y continúan con un recuento plaquetario menor a 120.000 para algunos y 100.000 para otros, ya se considera una PTI crónica. Los chicos cuando ya se cronifican, siempre es conveniente estudiarlos anualmente con colágenograma, pedir los autoanticuerpos, sobre todo C3, C4, ANA, ANCA, anti-DNA. También se puede pedir anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, porque tenemos varias enfermedades, las encasilladas dentro de las reumatológicas, que pueden comenzar simplemente con plaquetopenia y varios años después desencadenarse todo el resto de la clínica, como se suele ver muchos en lupus, donde hemos visto hasta que chicos que empezaron hasta 9 años antes de diagnosticarse el lupus definitivo tenían antecedentes de púrpura crónica. Un grupo de estos niños con PTI crónica no requiere mayor tratamiento debido a que presentan un recuento plaquetario dentro de niveles hemostáticos, como dijimos, mayores a 50.000 es un nivel seguro. Las opciones de tratamiento que tenemos van a ser corticoides. Generalmente por ahí el corticoide, cuando son crónicos, tratamos de utilizarlo en pulsos cortos para no dar los efectos adversos o no deseados del corticoide, que ya la mayoría lo sabemos: hipertensión arterial, hiperglucemia, facie cushingoide, hipertricosis, piel grasa, todos estos trastornos que conlleva. Entonces tratamos de utilizar dosis cortas, por tiempo corto. La inmunoglobulina endovenosa, acá en las PTI crónicas sí se ha visto que tiene un poco más de efecto usar la gamma globulina a 1 gramo kilo día por 2 días, es decir, a 2 gramos kilo total. Gamma globulina anti-D, esplenectomía, y también tenemos otros inmunosupresores como vincristina, vinblastina, azathioprina, danazol, rituximab. Inbatch hizo varios estudios donde demostró lo que hablamos anteriormente, de que una dosis de 2 gramos kilo de gamma globulina, ya sea dada en 1 gramo por 2 días o en 400 miligramos por 5 días, dio mejores resultados que dosis de 1 gramo día o 0,8 gramos kilo día. Sin embargo, todos estos pacientes, luego de la respuesta inicial en los pacientes que la hacen a los 15 y 21 días, generalmente disminuye y muchas veces se necesita booster, es decir, dosis de mantenimiento mensuales. Dado estos resultados, entonces se sugiere tratar con un esquema de inducción y pulsos de mantenimiento con gamma globulina, siempre para mantener un recuento plaquetario seguro mayor a 50.000. Una opción de tratamiento en las PTI crónicas es la esplenectomía, ¿sí? Que sobre todo en pacientes refractarios a los tratamientos anteriores, donde vamos a tener una tasa de respuesta del 70 al 90%. El vaso tiene un rol importante, digamos, en la fisiopatogénesis de las PTI, ya que interviene en la destrucción de plaquetas unidas a los anticuerpos por las células fagocíticas del sistema retículo endotelial, como lo habíamos mostrado en filminas anteriores, y es uno de los sitios de producción de anticuerpos antiplaquetarios. La indicación para la esplenectomía hay que tratar de posponerla lo más posible. Siempre se propone, pasado el año de evolución, cuando agotamos todo el resto de las terapias que tenemos a nuestro alcance, sin respuesta ninguna, ahí recién indicamos la esplenectomía.
Es un procedimiento quirúrgico que no tiene mayores complicaciones, es muy raro el sangrado intraoperatorio, el, es característico que el recuento plaquetario se eleve inmediatamente después del clampeo del pedículo esplénico. Eh, Cuando tenemos previo a la cirugía un recuento plaquetario menor a 50.000 por milímetros cúbicos, lo ideal es indicar 48 horas previa una dosis de inmunoglobulina, ya sea 1 o 2 gramos kilo, para aumentar el recuento plaquetario y estar en condiciones en la cirugía. Es importante diferir la indicación después de los 5 años de edad debido al riesgo de las infecciones post-esplenectomías por gérmenes encapsulados y realizar profilaxis siempre. Entonces, antes de esplenectomizar, tenemos que al paciente vacunarlo con vacuna antineumocóxica, antimeningocóxica, por Haemophilus, y posterior a la esplenectomía el paciente debe continuar ya sea con penicilina o amoxicilina, y en los pacientes alérgicos a la penicilina se puede utilizar eritromicina o levofloxacina. La indicación de la profilaxis, la verdad que no está muy clara si tiene que ser de por vida o hasta los 18 años, donde la mayoría de, de los estudios demuestran que el riesgo de sepsis por gérmenes encapsulados es muy bajo. Hay nuevos tratamientos, casi todos los tratamientos los tratamientos previos tienen como objetivo disminuir la destrucción plaquetaria. Hay otros que actúan sobre los linfocitos T y B responsables de la producción de anticuerpos. En los últimos años, como dijimos anteriormente, también se vio de que en la fisiopatogenia no solo está vinculado a los anticuerpos produciendo una destrucción periférica, sino que se ha visto que en muchos pacientes hay una inadecuada producción plaquetaria con un clearance acelerado de la trombopoyetina endógena. Entonces, a partir de estudios que demostraron esto, es que se empezaron a elaborar nuevos tratamientos. Recientemente el Trombopac, que es un agonista del receptor de la trombopoyetina, ya hace 5 o 6 años que ha sido aprobado en adultos, y en pediatría ha sido aprobado recientemente, ahora a mediados del 2016 por la FDA. Ha sido aprobado solamente para mayores de 12 años. Es un medicamento que tiene como efectos adversos cefalea, es el principal reacción adversa que manifiestan los pacientes, pero en particular, a modo personal, todavía quedaría mucho por ver y por estudiar en pediatría como efectos adversos a largo plazo, ya que el mecanismo de acción de este medicamento es estimular el JAK2, que está implicado en muchos procesos mieloproliferativos. En tratamientos de emergencia, ya sea en hemorragias masivas, sobre todo a nivel abdominal, o en hemorragias a nivel del sistema nervioso central, vamos a pasar inmunoglobulina a dosis única de 1 o 2 gramos kilo, ¿sí? Bolos de metilprednisolona a 30 miligramos kilo, se pueden hacer 2 o 3 días, seguido de transfusión de concentrado de plaqueta a 1 unidad kilo o su equivalencia para plaquetas de aféresis. En situaciones especiales de emergencia, la transfusión de plaquetas se puede pasar en infusión continua a 1 unidad hora para mantener un recuento plaquetario mayor a 50.000. Siempre es importante, que las plaquetas siempre se pasen después de haber hecho la gamma globulina y el bolo de metilprednisolona. Si los pasamos antes de pasar esta medicación, por el mismo mecanismo de acción que hablábamos anteriormente, las plaquetas, así como las pasamos, se van a ir destruyendo y no van a cumplir ninguna función hemostática. Como una opción validera es la esplenectomía de emergencia, y después tenemos otros
eh, otros medicamentos más difíciles a nuestro alcance, como el factor 7 recombinante. Eh, Les dejo información sobre púrpuras en la web, y también material bibliográfico a su alcance. Muchas gracias.